Si quieres crear un diseño con este aspecto de píxeles en Adobe Photoshop, pues no te muevas de ahí que te voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Vamos! Y bien, antes de empezar, recuerda que en la descripción del video te voy a dejar, como siempre, la imagen y los materiales que utilice en este tutorial. Bueno, para comenzar, lo primero que voy a hacer es cambiar el tamaño de la imagen y lo voy a reducir drásticamente. Lo voy a reducir, como podrás ver en este ejemplo, a 300 píxeles. ¿Ok? Y una vez lo tengamos, ya podemos validar este cambio. Pulsa Control+0 en tu teclado para ajustar la imagen a la pantalla y ahora sí vamos a aplicar ese efecto de píxel. Y esto lo vamos a hacer yendo a Archivo, Exportar y aquí seleccionamos Guardar para web. Damos clic y se nos abrirá una ventana. Pulsa Control+0 nuevamente para ajustar la imagen a la pantalla. Y en tipo de archivo vamos a seleccionar GIF. ¿Ok? Y bueno, a continuación asegúrate de seleccionar aquí el modo selectivo y también el modo de difusión. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, para aplicar estos píxeles lo que vamos a hacer es ir a los colores y aplicarle la cantidad de colores que veamos necesarias o que queden bien con nuestra imagen. ¿Ok? Y bueno, básicamente aquí, mientras menos colores apliquemos, más retro se verá nuestra imagen. En este caso voy a utilizar unos 10 colores por ahí. ¿Ok? Y bien, otra cosa que también podemos hacer es modificar estos colores. Simplemente si damos clic en el color que deseemos, por ejemplo en esto, porque quiero que el brillo sea blanco puro, pues lo modificamos y listo. Pero, ¿qué pasaría si el color que hemos utilizado no nos gusta? Bueno, voy a utilizar este color de aquí como ejemplo. Voy a seleccionar también un color así bien chillón. Pulsamos en OK. Evidentemente este color no funcionaría. Así que, bien, para restaurar esto, volvemos al color que hemos modificado. Haciendo doble clic, se nos abrirá el selector de color y como pueden ver, el color que aparece es el color por defecto. Así que simplemente volvemos a pulsar en OK y listo. Esto es muy sencillo. Bueno, ahora ya nos quedaría guardar esta imagen, así que damos clic en guardar y seleccionamos el destino donde queremos alojar esta imagen y renombramos. Ahora solo nos queda eliminar la imagen que hemos estado editando. Decimos que no para que no se guarden estos cambios. Bueno, ahora nos tocaría abrir el archivo GIF que hemos guardado, así que lo localizamos y lo abrimos nuevamente en Photoshop. Y bueno, ahora lo primero que haremos será cambiar el modo de la imagen a RGB, ¿ok? Como es un archivo GIF, está en color indexado, así que lo cambiamos a RGB. Vamos nuevamente a la pestaña de imagen, aquí seleccionamos tamaño de imagen, vamos a aumentar el tamaño de nuestra imagen, así que le voy a dar un valor a la altura de 2000. Pero como puedes apreciar, los píxeles que hemos creado se ven difuminados, se ven mal, así que para solucionar esto vamos a la opción de remuestrear y aquí seleccionamos por aproximación bordes definidos, ¿ok? Y bueno, ya de esta manera tendríamos nuestros píxeles bien enfocados. Cuando lo tengamos, pulsamos en OK para validar. Ahora que ya tenemos nuestra imagen con este efecto de píxeles, ya podemos aplicarle cualquier ajuste que deseemos. En este caso voy a utilizar un ajuste de tono saturación para darle un poco más de fuerza a los colores. Y bueno, ahora que ya hemos terminado con la imagen, ya podemos diseñar nuestro póster y para eso vamos a agregar algunos elementos y también algunos textos. Así que lo primero que voy a hacer es poner el color blanco como color frontal y luego voy a seleccionar la herramienta de rectángulo. Voy a crear un rectángulo en este lado de aquí, más o menos de esta manera y lo voy a ajustar a la imagen. Así de sencillo. Y bueno, una vez ya lo tengamos, voy a eliminar el candado de la imagen para poder moverla y reajustarla a la composición. A continuación vamos a agregar el título principal a nuestro diseño y por supuesto vamos a aplicarle un efecto de píxeles. Así que te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero es ir a archivo y crear un nuevo archivo con unas dimensiones de 2000 por 2000 píxeles. ¿Ok? Y bueno, una vez ya lo tengamos podemos pulsar en OK para crear este nuevo documento. A continuación lo que haremos será seleccionar nuestra herramienta de texto y escribimos el texto que deseemos. Asegúrate de que sea un texto de color negro, ¿ok? En la descripción también te voy a dejar el enlace a la fuente que estoy utilizando. Bueno, una vez ya tengamos escrito nuestro texto, lo primero que vamos a hacer es convertir nuestro texto en un objeto inteligente. Y ahora vamos a la pestaña de filtro y vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano. Básicamente le estoy aplicando 4 píxeles en el radio.
Cuando lo tengamos, seleccionamos la capa de nuestro texto y también la capa fondo y damos clic derecho para seleccionar la opción de convertir en objeto inteligente. Vamos a abrir la pestaña de ajustes y vamos a seleccionar un ajuste de umbral. Y una vez lo tengamos, vamos a darle un valor aproximado al nivel de umbral de 205. Nuevamente vamos a seleccionar ambas capas y convertiremos en un objeto inteligente. Dirígete a la pestaña de filtro y aquí selecciona en la opción de pixelizar el filtro mosaico. Y tal cual como se abra, lo dejamos así, con un valor de 8, que es el valor que trae por defecto. Y para finalizar, vamos a dirigirnos nuevamente a nuestros ajustes y aquí vamos a seleccionar el ajuste posterizar. Cuando se abra, lo único que tenemos que hacer es bajarlo al mínimo. Y una vez hecho esto, volvemos a seleccionar ambas capas y las convertimos en un objeto inteligente. Bien, ahora nuestro texto tiene fondo, así que vamos a separarlo del fondo. Para eso simplemente vamos a la pestaña de selección, rango de color, hacemos clic sobre nuestro texto para tomar una muestra, podemos pulsar en OK y se nos creará una selección. Finalmente pulsa Control más J en tu teclado para duplicar esta selección. Y ahora ya tendríamos nuestro texto sin fondo. Arrastramos este texto a nuestro documento principal y ya solo nos quedaría invertir los colores pulsando Control más I en nuestro teclado y ajustándolo a nuestro documento. Y ahora que ya sabes cómo aplicarle este efecto a un texto, vamos a seguir agregando elementos a nuestro diseño. Finalmente, para terminar, lo que hice fue agregarle una textura de papel, que también te he dejado en la descripción del video para que puedas aplicarla. Y le he ajustado a la imagen y le he puesto en modo multiplicar para agregarle un poco de textura. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado este tutorial, este tipo de efectos. Si también quieres que siga creando contenido como este, déjame un like en este tutorial. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todos mis vídeos. 1.000.000 de gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.